Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3, parte 10. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César a John F. Kennedy. Líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El 14 de abril de 1865, 41 días después de asumir, Lincoln fue acribillado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Otto von Bismarck, canciller de Alemania, lamentó la muerte de Abraham Lincoln. La muerte de Lincoln es un desastre para la cristianidad. No hay hombre en Estados Unidos digno de usar sus botas. Yo temo que la banca extranjera, con sus arteras y tortuosas trampas, controlará completamente las exuberantes riquezas de América y las utilizará sistemáticamente para corromper la civilización moderna. No dudarán en empujar a toda la cristiandad en guerras y caos con el propósito de que la tierra se convierta en su heredad. Bismarck comprendía bien el plan de los cambistas. Gerald Maguire, un popular y respetado abogado canadiense, acusó a los banqueros de su asesinato en un discurso de 5 horas en la Casa de los Comunes de Canadá, en 1934. 70 años después, era 1934, en plena Gran Depresión, que azotaba a Canadá también. Maguire había obtenido evidencia eliminada del archivo público suministrada por agentes del servicio secreto. Este es parte de su discurso. Abraham Lincoln, el martirizado emancipador de los esclavos, fue asesinado por las maquinaciones de un grupo que representaba a los banqueros internacionales, quienes temían las ambiciones de crédito nacional del presidente. Era el único grupo del mundo que tenía motivos para desear la muerte de Lincoln. Eran los hombres opuestos a este programa monetario y que se enfrentaron a él debido a su política de emisión de greenbacks. John F. Kennedy y la Orden Ejecutiva 11.110. Los paralelismos entre la vida de Lincoln y Kennedy son famosos, pero se nos suele escapar el más importante. Kennedy también intentó quitar el poder a los bancos, en este caso ya la Reserva Federal, que había sido creada en 1913, recién 80 años después del gran golpe que les dio Jackson. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 11.110, que devolvió al gobierno de los Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado a la Reserva Federal. Kennedy devolvió al gobierno la facultad de crear su propio dinero respaldado por la plata y libre de deudas de interés. Con esta orden, la Reserva Federal norteamericana se encontraba prácticamente acabada en su papel de emisor de dinero, dado que permitía que la Secretaría del Tesoro del Ministerio de Economía del Gobierno emitir certificados respaldados por plata en metálico y pagar con ello la deuda federal. Estos billetes fueron puestos en circulación en su serie 1963.
en la suma de $400 millones, y arriba mismo podía leerse United States Note. En los billetes emitidos por la Reserva Federal, hasta hoy día se lee Federal Reserve Note, lo cual demuestra quién es dueño sin ningún disimulo. Kennedy tenía esa lógica absoluta de que la Casa de la Moneda debe imprimir los billetes de forma gratuita, sin crear deudas al gobierno, y no como ocurre hasta hoy, que el gobierno paga intereses enormes porque le emitan su propia moneda. Salvucci, 2016. Esto le costó la vida, con 3 balas en la cabeza, el 22 de noviembre de 1963, en las calles de Dallas, Texas. El primer acto de gobierno de su sucesor, Lyndon Johnson, fue anular la orden ejecutiva 11.110 y devolver la atribución de imprimir moneda pagada con intereses a la Reserva Federal. No hacen falta más explicaciones. El otro motivo del asesinato de Kennedy fue el siguiente discurso, dado ante la prensa en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York el 27 de abril de 1961. Damas y caballeros, la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y como sociedad nos hemos opuesto intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos. Y hay un grave peligro de que el anuncio de un necesario incremento en la seguridad sea aprovechado por aquellos ansiosos de expandir su significado a los límites de la censura y el ocultamiento oficiales. Y me propongo a impedir eso por todos los medios que dispongo, porque nos enfrenta en todo el mundo una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en los medios encubiertos para expandir sus esferas de influencias basadas en filtración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre elección, en guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos a la luz del día. Es un sistema que ha usado vastos recursos humanos y materiales para construir una densa red que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son ocultos, no se publican. Sus errores son enterrados, no salen en los periódicos. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestionan los gastos, no se publican los rumores, no se revelan los secretos. Pido su ayuda de la prensa en la tremenda tarea de informar y alertar a la población norteamericana, confiando que con su ayuda los hombres serán como han nacido, libres e independientes. Fue su último discurso antes de ser asesinado. En la siguiente parte, haremos un resumen de a qué conspiración monolítica se refería Kennedy con este discurso y por qué hay tantos paralelismos en su manera de actuar a lo largo de la historia y por lo tanto también en la manera de responder a estos líderes que tuvieron la valentía de enfrentarlos creando monedas soberanas. Se refería al judaísmo sionista házaro, que a esas alturas
ya había logrado infiltrarse en la masonería, cuyo plan es el llamado Nuevo Orden Mundial, y se encuentra detallado en los protocolos de los sabios de Sion. Hoy día se hacen llamar globalización, envuelto en un disfraz brillante de futuro global, de unión y prosperidad. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yebra.